que podamos en esta hora entender lo que el Señor nos quiere decir. Y si Jesús es nuestro pastor, es que hay ovejas, ¿verdad? Imagínense unas ovejas sin pastor o un pastor sin ovejas, ¿verdad? Hermanos, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Jesús nos ha comparado con ovejas? ¿Alguna vez se ha preguntado? En una ocasión me decía una hermana que pues ya está con el Señor, una hermana en Cristo, y estábamos platicando y éramos muy ocurrentes. Y ella me pregunta: hermana, si usted hubiese sido un animalito, ¿qué animalito le hubiese gustado ser? Y yo le contesté: un pajarito, para estar siempre cantando. Y ella algo me dijo que ya no recuerdo, pero yo creo que lo que menos quisiera el humano, nosotros como humanos, ser comparados con una oveja. ¿Y será que el Señor nos ha nombrado ovejas porque así estamos, así como pachoncitas, acariciables? ¿Cree? Yo creo que hemos sido comparados como ovejas porque, hermanos, eso describe nuestra naturaleza humana. Fíjese. Hermanos, ¿por qué? Porque las ovejas son frágiles. ¿Sabe otra cosa? Algo tremendo, que son indefensas. Es decir, que son fáciles de ser lastimadas. Son vulnerables tremendamente. Pierden muy pronto el sentido de orientación, no lo tienen, debido a que ellas no pueden ver más de 3 metros y medio o 2 metros. Su vista es tan escasa, hermanos, que son fácil de extraviarse. Si uno los deja solo, ahí se quedan. Quizá cuando ya se sienten solitas, ahí empiezan ¡meh! Y no es de dar risa, ¿verdad? ¡Meh! Aquí estoy, búscame, rescátame, oriéntame, porque en realidad su condición es vulnerable. Por lo que podemos decir, hermanos, que las ovejas necesitan un pastor para que las cuide, para que las guíe, porque su condición no les deja ver. No pueden ver para irse a alimentar por sí solas. Necesitan un pastor. A veces hay personas que creen que no necesitan un pastor. Y a eso se debe, hermanos, que por ahí pasan situaciones tremendas. Dice la Escritura que todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno tomó por su camino. Para eso es que Jesús vino, hermanos, a rescatarnos de todos los peligros, pero sobre todo a darnos vida. Porque así descarriadas, hermanos. Mire, viene a mi mente cuando Jesús dice su palabra que veía al pueblo el cual Él vino. ¿Y sabe cómo lo veía, amados? No lo veía así como a veces nos sentimos, ¿verdad? No, es que yo, como ellos dijeron, yo somos hijos de Abraham. ¿Qué te pasa? Nunca hemos sido siervos de nadie. ¿Sabe cómo los veía Él, hermanos? Como ovejas que no tenían pastor, descarriadas. Pero algo muy fuerte que dice la Escritura, hermanos, que él veía a ese pueblo
que se levantaba el cuello de decir: a Abraham tenemos por padre, nunca hemos sido esclavos, los veía desarraigados. ¿Y sabe qué es eso? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Usted ha visto cuando desarraigan a un árbol tirado? ¿Qué pasa con él? Se seca, se muere. El pueblo necesitaba un pastor. Y hoy, hermanos, nosotros necesitamos a ese pastor. Y en esta tarde yo te voy a pedir que pongas mucha atención. Porque Él anhela, porque Él desea que tú, que no eres oveja, puedas tomar una decisión en esta tarde. Y usted que es oveja, pueda entender, hermanos, que somos vulnerables. Y los voy a llevar al Salmo 23, versículo 1. Este Salmo 23, amados, ha sido un salmo que todos quisieran saberlo, tenerlo. Yo lo cantaba en el hospital. Y luego me decían: ¿dónde puedo conseguirlo? ¿Dónde puedo conseguirlo? Un salmo muy hermoso. Algunos le han hecho una copia con bonita letra y la han puesto junto a su cama, y todas las noches o cada vez que necesitan algo empiezan a repetir este salmo como si fuese una llave mágica, que por ahí dicen: repítelo 7 veces y todo te lo va a dar el Señor. ¿Usted cree que eso así es? Algunos ya lo agarran como un amuleto y hasta en letra pequeñita la traen en su bolsillo. Pero, hermanos, déjenme decirle que así no es. Este salmo, en su versículo 1, nos llega a entender que no solamente se trata de saberlo, repetirlo, tenerlo ahí como una fotografía. Quizá alguno de nosotros hemos visto ahí una figura muy bonita, que hay una persona y que tiene una oveja. No sé si usted ha visto esa pintura. Pero, hermanos, vamos a leer el versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, y esto nos lleva a pensar que esta palabra es David, cuando lo cantó, inspirado por el Señor, detonaba una relación. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que David sabía lo que estaba diciendo. Él se consideraba una oveja. Él sabía que él tenía un pastor. Él no dice Jehová es el pastor, sino que él dijo: Jehová es mi pastor. Nosotros, al decir Jehová es mi pastor, hermanos, no es una palabra mágica ni tampoco es una oración. Es decir, yo conozco a mi pastor. Yo lo conozco. David, hermanos, lo decía con certeza, porque él sabía que si Jehová era su pastor, nada le faltaría. A veces pensamos que al decirlo no nos va a faltar nada. Sí nos va a faltar, porque Él nos va a dar, pero lo que necesitamos, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Hermanos, Jesús se declara en San Juan 10:11: yo soy el buen pastor. Y da ciertas características de cómo son sus ovejas.
Él dice en 10:14, yo soy el buen pastor. Y número 1, hermanos, conozco mis ovejas. ¿Se da cuenta? Conoce a sus ovejas. Hermanos, esto significa tener una relación. ¿Usted podría confiar en alguien que no conoce? ¿Verdad que no? Hermano, qué maravilloso es saber que ese buen pastor conoce a sus ovejas. Una de las características que tiene una oveja es de que esa oveja conoce también a su pastor, que no se va con cualquiera. Y como no ven muy bien, su vista es muy corta, ellas desarrollan un sentido del oído y pueden conocer la voz de su pastor. Así que cuando llega otra persona que no es el pastor, no van detrás de él. Las costumbres orientales muchos se dedicaban al pastoreo. Y dicen que los pastores llevaban al rebaño a pastar, por supuesto, pero que de repente llegaba la hora del lunch de los pastores, de ovejas, literalmente, y se reunían a disfrutar del desayuno. Y de repente todas las ovejas se mezclaban unas con las otras. ¿Se puede traer eso a su mente cómo era? Pero cuando acababan de comer, los pastores empezaban a hacer sonidos, fíjese, y empezaban a llamarlas. Él caminaba unos cuantos pasos y por ahí empezaba a salir las ovejitas de ese montón de ovejas, y conocían la voz de su pastor. Fíjese, qué importante, amados hermanos, es que nosotros conozcamos quién es nuestro pastor. David por eso decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque él tenía la experiencia como pastor. Él desde muy pequeño era el pastor de ovejas. Se dice que el ser pastor se lo daban, el trabajo de pastor se lo daban a los más pequeños de la familia. Por eso es cuando el profeta llega a ungir al nuevo rey, David no se encontraba entre sus hermanos. Y Dios le dijo al profeta: no, estos no son. Le dice: ¿tendrás por ahí otro hijito? ¿Otro hijo? Sí, uno que está por ahí en el rebaño. ¿Cuántas veces han pensado que los pastores somos ahí unos, verdad? Nada tenemos que hacer. Me decía una hermanita, me decía: no, es que mi pastor no hace nada, no trabaja. Debía de irse a trabajar. Su esposa es maestra y trabaja. Y siempre me decía eso, y un día le digo: ¿tú crees eso? Y ya empecé a platicar con él. Hermanos, a veces el pastor es el que todos están dormidos y él está todavía despierto. Y si se le enferma una oveja, ¿verdad, pastores? A veces quieren la ovejita que ahí vaya el pastor y los pastores a orar. Yo de repente, ahorita oro por teléfono. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios, porque hay manera de comunicarse.
Pero hermanos, el trabajo pastoral, de pastoreo, se le daba al hijo menor. David desde joven aprendió lo que era ser pastor. Y ahora él, inspirado, escribe este hermoso salmo que muchos lo hemos usado en los momentos difíciles. Y que porque hemos entendido que en verdad no solamente se trata de un poema, sino que se trata, hermanos, de tener una relación con Dios. Tener confianza de que ese pastor tiene el cuidado y nada nos va a faltar. Y cuando decimos nada, no se esté imaginando ahí un carrazo, ni una buena casa, ni todo eso. Sí nos los da, sí lo da. Pero hermanos, lo que Él nos da aún más, que nadie nos puede dar, hermanos, lo que nuestra alma necesita. Él nos da no lo que queremos, sino conforme a nuestras necesidades. Qué hermoso es tener ese pastor. Qué maravilloso saber que tenemos un pastor y que nada nos va a faltar, hermanos. Él sabe por qué. Porque Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Qué tan importante, hermanos, es que nosotros conozcamos a nuestro pastor. Será importante. Él nos conoce. ¿Por qué nos conoce Él, hermanos? Porque Él todo lo sabe. Él todo lo ve. Él sabe, hermanos, antes que nuestros labios, dice la Escritura, ¿verdad?, se abran. Él sabe todo de nosotros. Decía el escritor Isaías, decía: aún la palabra no está en mi boca, y todo lo sabes tú, Señor. El Señor conoce nuestra vida. Él conoce, sabe de qué tenemos necesidad. El Señor conoce, hermanos, nuestra angustia, lo que está pasando en nuestra alma. El Señor conoce todo de nosotros. Por lo tanto, Él va a darnos conforme a nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero, hermanos, el siguiente punto es: y las mías me conocen. Habla de relación, hermanos. Hermanos, qué tremendo es que la iglesia no tenga, hermanos, el conocimiento de quién es Dios. Una ocasión me habló una persona y me dijo, me dieron un diagnóstico tremendo. Y es que Dios no me ama. Y se puso a decir tantas cosas. No es verdad. Yo le decía, sí te ama. No me ama. Y sabe, yo entendí por qué decía eso. ¿Sabe por qué? Porque no le conocía. Cuando tú y yo necesitamos conocer a Dios, hermanos. Tú y yo necesitamos que en el momento en que tú, hermanos, ni siquiera la palabra de lo que tú necesitas está en tu boca, Él ya sabe de lo que tú tienes necesidad. Pero, hermanos, no hemos conocido a nuestro Dios. Por eso vienen las dudas cuando vienen los problemas. Por eso vienen, hermanos, que parece que Dios se murió. Se dice de un pastor que perdió a su esposa y se encerraba en su cuarto. Su hijo quería hablar con él y él estaba encerrado. Le tocaba: papá, ábreme la puerta. ¿No vas a comer? No le abría la puerta.
el hijo se iba triste. Y volvía al día siguiente. El papá no quería salir del cuarto de su recámara. Y dijo a su hijo: necesito hablar con mi papá y hacerle una pregunta. Yo sé que está sufriendo, yo también estoy sufriendo. Necesito hacerle una pregunta. Estoy tan preocupado que yo necesito hacerle una pregunta. Y ya no le tocó, sino esperó que el padre saliera. Y corrió a él y dijo: papá, qué bueno que saliste de tu cuarto, porque yo necesito hacerte una pregunta. Dice: bueno, ya no le quedó más que decir: sí, házmela. Papá, estoy triste y angustiado, porque yo te quiero preguntar, ¿se murió Dios? Fíjese, qué pregunta, ¿no? Dime si Dios se murió. Él abrió grandemente sus ojos y le volvió a decir a este joven: Jesucristo está muerto, papá. Fíjese, qué cosas, ¿no? Y él abrió sus ojos y reaccionó y dijo: vive. Entonces, ¿por qué estás en esa situación? Y a veces nosotros como cristianos, amados, nos comportamos así. Cuando vienen las pérdidas, qué tremendo es, qué tremendo. Y lloramos y nos angustiamos, y es natural. Tenemos emociones, así nos crió el Señor. Pero tenemos a un pastor que está vivo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, podemos también estar muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús vive y vino para traer salvación a nuestras vidas. Él no está muerto, hermanos, pero a veces actuamos como si Él estuviese muerto. David tenía una relación con su pastor. Sabía que nada le iba a faltar. Por eso es que él dijo: nada me faltará. Y se lo podemos decir hoy, ¿verdad?, a cada uno en tiempo presente. Jehová es tu pastor, nada te falta. ¿Por qué? Porque en lugares de delicados pastos, decía David, me hará descansar. Hermanos, el Señor nos ha llamado: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nuestra vida a veces es una agitación tan tremenda. Sabía que el mal, el médico dijo que el mal de enfermedad de este siglo es el estrés. Es el estrés. Te trae graves enfermedades, como es el cáncer. Doctora, como ve. Enfermedades terribles. El estrés. Hablando nada más del estrés. Porque andamos tan agitados, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere hablar? A veces hemos dicho: Señor, si esto iba a pasar, ¿por qué no me lo dijiste? Y si tú pudieras escuchar que Él te dijera: te lo estuve diciendo, llevo días tratando de decírtelo, pero Juanito andaba para allá. Oye, Juanito, te quiero decir esto. Juanito andaba para acá, andaba por allá, andaba por allá, y no puso oído. No puso oído cuando el Señor le dijo, le iba a decir
iba a hablar con él. No ponemos atención porque estamos agitados. Pero David sabía quién era su pastor. Por eso decía: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Las ovejas necesitaban, fíjese, después de que comía, se dice que el pastor con su cayado, con su vara, la hacía que reposara. Fíjese. ¿Cómo es eso? Sí, dicen que él hacía algunos movimientos hasta que la ovejita quedaba sentada, para que pudiera digerir. El Señor le ha dado a su iglesia delicados pastos. Aquí en este lugar, hermanos, el Señor nos habla a través de nuestros pastores. Yo no escuché tantos amenes. A mí Dios me ha hablado. A mi hijo le ha hablado. Hermanos, esos son los delicados pastos. El Señor nos ha dado. Por ahí hay un escribillo que dice: te daré lo mejor del trigo. ¿Sí lo he escuchado? De la miel de la roca te daré. Hermanos, el Señor tiene el mejor alimento. David lo había entendido de esa manera. En pastos, en lugares de delicados pastos. ¿Sabe que las ovejas, literalmente, no podían ir a comer a cualquier pasto? El pastor la tenía que llevar precisamente a delicados pastos, para que fuese alimentada, para que recibiera todos los nutrientes. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios, hermanos? Que nos pasa como aquella anciana que dicen que llegaron algunos que andan predicando puerta por puerta con su portafolio ahí. Y salió la ancianita porque tocaron a la puerta y le preguntaron: ¿usted lee la palabra? Sí. Y agarró a aquella persona que anda predicando casa por casa. Y bien hacen, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a meter en esos detalles, ¿verdad, pastor? Y entonces le preguntan a la ancianita que si leía la palabra. Y dice: sí, yo leo mi Biblia. Y le dice esta persona con la Biblia: ¿puede usted leer esto aquí? Dice: permítame un momento, necesito mis lentes. Y le dice al nieto: tráeme la Biblia. Y abre el nietecito la Biblia y ahí estaban los lentes. ¡Ay! Encontré mis lentes, tenía tiempo que no los encontraba. ¿Qué pasaba ahí? La ancianita no leía la Biblia, tenía tiempo, más de un año. Hermanos, no nos alimentamos. Como ovejas necesitamos recibir el alimento que viene de parte del Señor. De nada sirve que nuestro pastor se acabe la vida preparando sermones y bien hechos. Hermanos, necesitamos tener oído y escuchar la voz del Señor. Ese es el alimento que nos va a traer descanso, la palabra del Señor. Ese es el alimento que el Señor nos da, hermanos, para que nosotros seamos robustas, fuertes, para que cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las situaciones, cuando vengan los problemas tan grandes que a veces tenemos que pasar, tengamos fuerzas para seguir adelante. Pero a veces, hermanos, caemos porque no estamos bien alimentadas. ¿Qué pasó ahora con el COVID? ¿Qué decían? Que a los primeros que le iba a pasar eran a los ancianos, que ya están grandes, y a la gente enferma. Hermanos, como ovejas del Señor, necesitamos escuchar la voz de nuestro pastor. Pero amados hermanos, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿Cuántas cosas hoy se nos presentan en las redes sociales? Que si nosotros no queremos entender la palabra del Señor, hermanos, estamos oyendo
cosas que no son, que no es Dios el que nos está tan enamorada que el Señor le está diciendo: ese no es de tu pueblo, no es del rebaño del Señor. No lo sigas. No te juntes con él, te va a destruir la vida. Pero eso es lo que Dios le está diciendo. Pero estamos oyendo otras cosas muy, muy distintas. Y queremos acomodar, hermanos, la palabra del Señor a nuestro parecer. David había entendido quién era su pastor. Él se deleitaba en su palabra. ¿Qué palabras tan hermosas nos dice con respecto a la palabra el Salmo 119? ¿Será que nosotros podamos exclamar: oh, cuánto amo yo tu ley? ¿Será que nosotros podamos decir en el momento más difícil que tenemos que pasar por un valle oscuro: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Sino que empezamos a pensar que Dios no nos ama, que Dios nos ha dejado. David tenía una relación, la misma relación, amados, que es necesario que nosotros tengamos con nuestro pastor. Las ovejas del Señor, tanto el pastor las conoce como ellas conocen a su pastor. Pregunta, que no me respondas: ¿estamos escuchando la voz de nuestro pastor? ¿Estamos escuchando o la voz de quién? Hay tantas cosas. El Señor quiere darnos descanso, hermanos, de nuestras luchas, de ese estrés que nos va a traer una enfermedad. ¿Y sabes? Porque no estamos confiando en nuestro pastor. David podía decir: junto a aguas de reposo me pastoreará. Era la paz que solamente el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas, amados. Sabía que él podía tener paz en medio de las tormentas, porque la paz, hermano, no es ausencia de problemas. La paz no es ausencia de tribulaciones. La paz no es ausencia de escasez. La paz es la que Cristo da en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. David sabía en quién había puesto su confianza. Amén. Sabía que ese pastor le iba a dar un buen alimento. Sabía que iba a traer paz. Sabía que las ovejas no pueden ir a tomar agua a un estanque o a un río donde ya se hayan metido otros animales, porque al meterse otros animalitos con sus patitas, levantan todo lo que está abajo y sale a la superficie. Y si un rebaño iba a tomar agua allí donde ya habían pasado otros animales, se enfermaba y llegaba a morirse, porque son delicados. Hermanos, nosotros somos delicados. Tenemos una naturaleza delicada. Hermanos, necesitamos tener reposo en esas aguas. En esas aguas que solamente la presencia del Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas, y es la que hoy Dios está invitando, que te puedas sumergir para que seamos refrescados, hermanos, y puedas sonreír, porque a veces ya, hermanos, parece que fuimos bautizados en agüita de limón. Ni una sonrisita. Tan amargos, hermanos, que la amargura te trae la muerte. Ya no sonríes porque estás triste, amargado. Empiezan los problemas porque no tenemos trabajo. Se nos olvida
que Él es nuestro pastor. Y Él dice en su palabra, mira las aves de los cielos. Mira las aves de los cielos que no guardan, que no trabajan, que no guardan en graneros. No quiero decir que te vayas y digas, no voy a trabajar. ¿Y qué dice? Yo las alimento. ¿Te preocupas por el vestido? Ay, ¿qué vestido me pondré para el aniversario? Pero ¿sabes? Dice la Escritura que ni el rey Salomón se vistió como un lirio del campo. Gloria a Dios. Qué hermosos son los... Yo tengo unos alcatraces ahí, me gozo de verlos y me acuerdo de esas palabras. Hermano, el Señor sabe de lo que tú tienes necesidad. Comida, calzado y vestido. El pueblo de Israel estaba en un desierto y fue alimentado con lo mejor, el maná. Nosotros tenemos un pan que es Cristo Jesús, que seremos saciados. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y también se declara como aquel que sacia nuestra sed. Qué maravilloso es el Señor. Si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo. Sonría, amado. Sonría. De su mejor sonrisa. Denle su mejor sonrisa al Señor. De gozo, de alegría, de saber que no estamos solos, amados hermanos. Que Él está en nuestra necesidad. Que Él está cuando tú estás enfermo. Que Él conoce lo que hay en tu corazón. Algo muy hermoso, el siguiente versículo del Salmo 23. Confortará mi alma. Ay, esto a mí me emociona, porque he entendido que nadie puede confortar mi alma. Esa alma no puede ser confortada por un amigo, por el príncipe azul, por el esposo, por el hijo, por nadie. Solamente por nuestro pastor Jesús, por nuestro buen pastor. Confortará mi alma. Quiere decir que Él provee restauración. Yo no sé qué tan lastimado estés. Te quiero decir algo. Cuando tú te acuerdas, te vienen a tu mente recuerdos de pérdidas, tanto físicas como de económicas, de amistad, de una relación. Viene a nuestra mente tantas cosas pasadas y lloramos. Es porque todavía nos está doliendo. El Señor quiere sanarte. ¿Cuántos dicen amén? Las ovejas son tan indefensas, literalmente, que cuando se caen, se lastiman con las piedras, con las espinas, y quedan ahí con las patitas levantadas. Ya te imagino a ti con las patitas. No es cierto. Hermanos, ¿y sabes algo? No se pueden parar. Pero algo que ellas tienen también, esa es una cualidad. Se dan cuenta que necesitan ser levantadas por su pastor. Yo no sé cómo estés, pero Él sí lo sabe. Quizá nos hemos caído y no nos hemos levantado. Pero tú tienes que reconocer, usted, amado, que necesita que su pastor le levante. Las ovejas
no pueden levantarse por sí solas. Aparte de no levantarse, están lastimadas. Pero ellas reconocen que necesitan ser curadas por su pastor. Y hay algo hermoso. Ellas permiten que su pastor las cure. Nosotros tenemos un pastor que quiere curarnos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos un pastor maravilloso que sabe cuáles son nuestras heridas. Y vivimos a veces nos volvemos tan orgullosos. Y el Señor te está diciendo, te quiero sanar. Te quiero sanar. Pero nosotros no queremos ser sanados. Por eso que cada vez que vienen los recuerdos dolorosos a nuestra vida, nosotros lloramos. Pero David había entendido que el único que podía confortar su alma era su pastor, por amor a su nombre. A veces somos librados solamente por el amor de Dios, por su nombre. Yo he orado de esa manera. Señor, aunque esta persona merezca todo lo que le pueda pasar por desobediente, sálvalo por amor a tu nombre. Por amor al nombre del Señor, que no digan de nosotros dónde está su Dios. Que no se diga dónde está su Dios. Y por eso David decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temía David, hermanos? Porque había puesto su confianza en su pastor. Dice, porque tú estarás conmigo. Qué maravilloso. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y no solo Él tiene cuidado de nosotros. Ya mero concluyo, hermanos. Sino que Él ha preparado una mesa para nosotros, un banquete tan grande. Anhelamos que venga nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo está esperando la venida del Señor. David, él poéticamente exclama: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los de allá afuera están esperando que tú y yo caigamos. El enemigo está esperando que tropieces y caigas. El enemigo está esperando que desprecies el nombre de Jesús. Pero David había confiado que allí estaba el Señor preparando un banquete. Y no solamente un banquete, hermanos, sino que allí estaba para ungir su cabeza con aceite y que su copa estuviese rebosando. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, aleluya, moraré por largos días. Cuando leemos esto, quiero recalcarlo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es porque es un Dios espléndido, un Dios que no da por medida. Tu copa está rebosando. ¿Por qué? Porque el Señor no está, hermanos, en grandes cantidades de su presencia. Él dice: yo he venido para que tú tengas vida, pero no cualquier vida, sino que, hermanos, en abundancia. Él vino para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Si tú no has invitado a ese pastor que te quiere cuidar, que quiere guiar tus pasos, en esta hora yo te invito. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies y yo te invito a que tú puedas pedir en esta hora: Jesús, amado pastor, yo quiero que tú me conozcas.